posiblemente que nos queden hasta que tomemos llamada de nuestros resistentes. Tú sabes que he estado pensando en esta cuestión de que al general de mayor importancia chino, de pronto le digan que trabajaba para los americanos dándoles secretos nucleares. Sabemos que en estos regímenes te acusan de agente de la CIA y de trabajar por Estados Unidos muerto de risa por cualquier cosa. Pero esa es una declaración que aún falsa, no le conviene a la imagen de los chinos y del ejército chino. Eso, a ese nivel haya un general vendiéndole secretos nucleares a Estados Unidos, eso no es un chiste. Y te da una idea de que eso no es una estructura firme, de que eso está lleno de huecos. Que esos regímenes están llenos de huecos, porque llévalo al caso venezolano. Es decir, sigue la insistencia de que la operación contra Maduro no hubiera sido totalmente exitosa sin información sensible de inteligencia que fue recabado por los servicios americanos en cuanto a su movilidad, lugares, etcétera. Exacto. Entonces quiere decir que lo que quiere decir es que los servicios americanos volvieron a funcionar como eran. Acuérdate que desde el principio de la operación decían, incluso antes de la operación, que había elementos de la CIA dentro del gobierno que estaban colaborando. O sea, en fin. Y todavía se dice. ¿Aplicará para el caso cubano? Bueno, a eso viene yo. Sí, ¿Tú crees que la CIA no se debe haber acercado a algún cubano? Yo siempre creo que sí, aunque ha habido sus críticos en los últimos años que la agencia había perdido su oportunidad de trabajar en el campo, como se dice en el lenguaje, después del episodio dramático, trágico, criminal contra diplomáticos norteamericanos y canadienses, nunca lo olvido, en La Habana, el famoso síndrome de La Habana, cuando Estados Unidos desplegó una amplia actividad en La Habana, y parece que yo sigo pensando que fueron los rusos. Hay mucha evidencia ya, las propias víctimas lo han señalado, han estado en el Congreso, etcétera. Ahora, si eso es así, a mí me dijo una vez un antiguo oficial, un veterano y amigo, me dijo, yo siempre recluté, así me dijo, a gente que no estaba feliz. Para mí la gente feliz no era materia de reclutamiento. Estoy hablando de un tipo que llegó a desmontar el programa nuclear libio a principios de los 2000. Y me dijo lo siguiente: ¿por qué a la gente que no están felices? Porque tú le tienes que brindar una esperanza, una salida. Entonces, en el caso cubano, ahí es donde quiero llegar. Esa estructura compleja, militar, de los cuerpos de seguridad, ¿cómo le llamas tú? Las familias alrededor de... Las familias vasallas. Alrededor de Raúl Castro, que han formado una estructura de poder distinta al caso venezolano. Esos tipos, algunos de ellos debe tener dos dedos de frente y pensar, bueno, ¿y cuál? Raúl Castro tiene 94 años. ¿Cuál es mi mañana? El mañana de mis hijos, de mis nietos, de qué salida hay cuando este régimen ya no produce ni... Olvídate desde el punto de vista ideológico, vamos a dejar la ideología al lado. Desde el punto de vista práctico, un general de ese rango que diga, ¿el sentido de mi vida para cuál es? ¿Para un fracaso? Claro. Por ejemplo, ahorita Penkovsky, ¿te acuerdas de aquel coronel de la inteligencia soviética que a principios de los años 60 le pasó información primero al MI6 británico sobre la locura del programa nuclear soviético en épocas de Nikita Khrushchev, que el tipo dice, el tipo fue quemado, fue fusilado y quemado. El tipo decía, oye, yo no soy un traidor a mi país. Claro. Yo lo que no creo es que la locura de estos señores, de los Nikita Khrushchev, la corrupción, que lleven al mundo al borde de un cataquismo nuclear, como lo quiso llevar Fidel Castro en la crisis de los misiles del 62. Entonces, estos generales que están en Cuba, coroneles, mandos medios, gente del Partido Comunista, que dicen, ya aquí no hay salida. Ahí es donde está. Que no solamente hay que contemplar la posibilidad de que la CIA se le haya acercado
u otro servicio. Algunos de estas, exacto, sino de que también ellos pueden haberse acercado por modo propio. También. Y no, lo hemos dicho aquí nosotros, no pasa inadvertido que la declaración contra Gil Fernández, entre otras, era que era agente de la CIA. Sí, o sea, la acusación que hizo el régimen es que trabajó para... Que lo acusaron de espionaje, nunca pudieron probar nada, nada. Entonces, el asunto de fondo es lo que tú señalaste en un programa la semana pasada, el sentido de supervivencia. El sentido de supervivencia. El sentido de y de mantener lo poco que tiene. Que por cierto, que en las noticias estas que salieron de Trump y dando a conocer lo del Discombobulator, vaya nombre, ¿no? Salió también en la noticia que leí la información de que durante la administración Biden habían comprado un arma secreta en varios millones de dólares. 8 cifras, decía. Que la estaban estudiando. El Departamento de Estado, el Departamento de Guerra, antes se llamaba Departamento de Defensa. Que estaban estudiando esta arma. Estaban haciendo ensayos. Algunos dicen que ensayos con ratones o lo que sea. Y el arma, curioso, el dispositivo, más que arma, tenía componentes rusos. Es lo que se ha filtrado. Componentes rusos. Por ahí hay una pista. Y que habían hecho ensayos en ratones. Mira, el polémico espía soviético, el coronel del ala militar que trabajó para el MI6 y ayudó a evitar la guerra mundial, se llamó Oleg Penkovsky. Los servicios de inteligencia militar del GRU famoso. Y él decía eso. Hay una película por ahí buenísima de este hombre. Yo no dudo que en Cuba tenga que estar pasando lo mismo, seas, como dices tú, de manera proactiva de los servicios de inteligencia, no solo norteamericanos, occidentales, y también esos tipos que se acerquen a las embajadas, a los servicios de inteligencia. Hubo una época, no sé si te acuerdan, que los servicios españoles estaban muy activos en Cuba. Sí, el CNI, que después entraron rápidamente en conflicto con ¿quién? Con Pedro Sánchez. Que los desarticularon. En la época curiosamente, fíjate, en la época todavía de Zapatero tenían una presencia importante y los retiraron de La Habana. Sí. Curioso, porque ahora que Zapatero ha sido señalado precisamente con Delcy Rodríguez, con la corrupción venezolana, me llama la atención eso. Pero el punto que tú has señalado es central, Andrés, porque de alguna manera tiene que venir la fractura de ese régimen. Incluso con los discursos esos risibles de Díaz-Canel, de la guerra de todo el pueblo, de ensayando ejercicios militares para la galería, porque algo tiene que estarse moviendo bajo las aguas. Porque Cuba tiene que haber un mañana para esos tipos también. Fíjate, hace una semana y pico Trump dijo una frase que se me ha quedado grabada en la cabeza, que es que él lo pone en el caso, cuando estaba explicando el tema venezolano, él puso el ejemplo de lo que había pasado en Irak en el año 2003, que en 13 días el ejército norteamericano, en 13 días, llegó a Bagdad y tomó aquello. Y la frase de Trump fue la siguiente: ganamos la guerra pero perdimos la paz. O sea, él hizo la analogía cuando desmontaron las Fuerzas Armadas. Que no fue buena idea, No fue buena idea porque después, de ahí nació ISIS. De ahí nació primero otro brazo de Al-Qaeda. Sí. Incluso nació también, ¿cómo se llamaba aquel que volaron con un dron? Abu Asi. ¿Te acuerdas? Ese tipo le montó y al Bagdad y al-Zawahiri y todo. Bueno, Ayman al-Zawahiri, claro, estaba. Ayman al-Zawahiri no lo han cogido, ¿no? No, sí, claro. ¿Sí? Ayman al-Zawahiri lo mataron en Afganistán. Ya. Era el número 2 de Al-Qaeda y además era el cerebro de Osama Bin Laden. Pero en el caso cubano, yo creo que esa gente tiene que estar
esa gente va y echa gasolina y hace cola, y, o sea, los mandos medios, y se les va la luz, y no tienen que comer, y no tienen agua, y tienen hijos. Ahí es donde está la base para fracturar ese régimen, ¿eh? Exactamente. Lianita, tenemos que ir a la pausa. ¿Sí o no? Está bien, sí. Sí, bueno, que antes que toque la campana. Si quiere, le abrimos un poco a la resistencia. 305-285-1260, 305-285-1260. Han estado comentando a través de la línea. Buenísimo, que tíranos ahora unos cuantos comentarios que tengan por ahí. A ver. Dice, buenas tardes, Resistencia. Bueno, era al principio que decía que estaba de acuerdo con Cosío. Dice, cuando lo de Floyd, un joven republicano llamado Kylie Rittenhouse llevó un AR-15 a las manifestaciones y mató a una persona y en el juicio salió no culpable. Es cierto. Sí, que lo iban a matar a él también. Es cierto. Sí. Vamos a la pausa y regresamos rapidito. Vamos a la pausa.